Hay una primera muestra que a mí me parece así como que es la que define todo, y es muy temprana, es en el 89, y es una muestra acá en Cabildo, una sala muy grande, donde debo haber puesto unas 20 obras, grandes, muy grandes, como de 2 metros por 1,50, papeles enormes, y ahí es donde hago la primera muestra esa que tiene esa vinculación con el Art Nouveau, la asociación vienesa, trabajado quizá con una paleta mucho más potente, ¿no? Ahí había una diferencia importante. Y bueno, una temática, eran básicamente alegorías. Y yo creo que esa muestra, yo te diría que hasta el día de hoy, yo me parece que es la mejor muestra, la que le tengo más cariño. Porque, por varios motivos, la hice demasiado forzado en fechas, y produje una cantidad increíble de obra en muy poco tiempo. Y eso fue como que hubiera roto una barrera, ¿no? Fue muy bueno, muy bueno. Porque incluso si vos lo hubieras mirado con una mirada detenida y analítica, verías que en esa muestra se notaba la propia evolución dentro de los cuadros, ¿no? Cosa que es un pecado casi mortal, pero eso me la hace más simpática todavía. Y bueno, y a partir de esa muestra yo ya empecé a tener premios, lo cual eso me habilitaba a seguir trabajando, a poder empezar a pagar mis cosas, a que se acabara la beca paterna, que se acabó, ni bien pudieron, pobres, ¿no? No les sobraba, para nada. Y ahí empezará, bueno, lo que yo llamo el malvivir, ¿no? Vivir a salto de mata y otras cosas. Coincidentemente en esa época empecé a ilustrar para el diario El País. Empecé a trabajar en los domingos. Y eso, bueno, también, eso empezó también, al principio eran muy escasas las colaboraciones, después empezó a tener un ritmo más grande, y yo en un momento ya pude tener una cierta tranquilidad económica basado en eso. Entonces eso me permitía trabajar con otra tranquilidad y cuidar un poco cómo mover las obras. También, a pesar de esta muestra que te conté, que tiene una producción enorme y muy poco lapso de tiempo, yo pinto muy lentamente y pinto poco. Lentamente en el sentido de que son sesiones relativamente largas de trabajo, pero muy espaciadas, ¿no? Entonces, claro, si lo condensaras, quizás te podría decir que serían 3 días de trabajo, un cuadro, ¿no? Si no durmiera y trabajara. Entonces cuido eso. Depende. Un cuadro... por ejemplo, este cuadro que está atrás. Empezó hace 3 años, pero después lo cambié. Avanzó mucho, y después tuve un ataque en el cual me di cuenta que estaba equivocado en una parte del planteo del cuadro, está mal. No podía ser así. Y me llevó también bastante tiempo, contemplación sobre todo, ¿no? Te planteaste, estás en el taller, lo mirás al cuadro y después que pasaron 4 horas. Y en ese proceso vos vas tratando de evitar trabajar. Porque, por lo menos, a mí no me gusta trabajar. No, lo considero una cosa espantosa. Después, cuando estoy pintando, me doy cuenta que está bien, que es lo que me gusta hacer, que no está tan mal, y después empieza un cierto entusiasmo, que es parte de una intoxicación, creo yo. Pero no me gusta, no, me parece que es laborioso, te subís a la escalera, te bajás, tenés que pensar, no es agradable. Entonces trato de evitarlo. Entonces el hecho de tener que modificar el cuadro implicaba doble trabajo. Incluso un ataque contra una convicción previa, lo cual también es difícil, porque el necio que había atrás se defiende, ¿no? Entonces, una vez que descubrí lo que había que hacer, lo tapé parte de él, empecé a trabajar, y ahí cambió todo el enfoque del cuadro, y cambió también a dónde iba el cuadro. Y bueno, eso son 3 años, pero jornadas de trabajo habrá una semana y media.
trabajo efectivo, ¿no? De hombre moviendo mano. Yo me fui en el 2004. Y hasta donde yo puedo recordar, me fui porque estaba podrido, completamente harto. No. Digo, también tendría que hacer un pequeño apartado para decir que no quiero sonar desagradecido, ¿no? A mí relativamente fue bien. O sea, gané premios, tuve exposiciones, no tuve demasiado acoso por parte de la prensa especializada. Hay gente que le ha ido realmente mal, que les han pegado mucho, que han tenido mala suerte, que no han podido exponer, ¿no? Que les han rechazado de todos los salones que se presentaron. Yo tuve bastante suerte. Lo que pasa es que en un momento sentí que no lo podía soportar más. Que el hastío era casi materia de todos los días. Y además, bueno, yo siempre había pensado que pasar un tiempo afuera, ¿no? Pero siempre con esa especie de cosa ideal, de decir, te vas porque te invitan, ¿no? Te vas porque te dan una beca, o tenés una galería que te dice, bueno, vení a ir acá porque te voy a vender toda la obra en pan caliente, y vos vas. Ya me di cuenta, cercano a los 40, me di cuenta que eso no iba a ocurrir nunca, y entonces me fui. Pero... y sí, hice una cosa muy rara, que no es para nada natural en mí, es que me fui sin nada, sin ninguna... No tenía casi nada de contactos ni nada, tenía solamente 2 nombres para preguntar, para hablar con alguien. Yo me fui, en ese momento me fui con Virginia Patrone, que vivíamos juntos. Y me fui con una valija. Y fue extraño, porque en realidad, en cierto modo, al principio sentí un enorme alivio, porque no estaba más acá. Y eso bastó, y durante un año fue como una efervescencia, ¿no? Y después te acostumbras a todo, ¿no? Todo pasa al estado de normalidad, ¿no? A pesar de eso. A pesar de ese momento maravilloso de chispa. Y bueno, casi inmediatamente conseguí trabajo como ilustrador en el Mundo, en el diario El Mundo. Y ahí laburé con altibajos hasta el día de hoy prácticamente. Tuve momentos de muy buena producción, pero bueno, la crisis de la prensa empezó a tirar todo abajo. Y en el 2013, sí, 2013 creo, estoy un poco mezclado, ¿no? Pero creo que me vine en el 13. A fines del 13, sí. En el 2013 me di cuenta que estaba viviendo más de dinero de acá que de allá. Y entonces decidí volver. Sobre todo porque pensé que había pasado una década afuera del país y que 10 años es muchísimo tiempo. Y en cierto modo, no sé, ¿no? En realidad lo que yo hago se puede hacer en cualquier lado. Y los contactos los podés recuperar, podés revisitarlos. Pero hice cosas muy lindas. Yo qué sé, en Barcelona teníamos una galería donde ponía gente joven, o incluso no tan joven. Una cosa autogestionada, que estuvo muy bien. Tuve el mejor taller que tuve en mi vida, un taller enorme de 200 metros cuadrados, divino. Pero, y viví en Madrid también 4 años, y me encantó. Es maravilloso. Pero también España no es el país perfecto en ese sentido, ¿no? Es un país con muy poco desarrollo en el campo del arte. No hay consumición natural. O sea, casi todas las ventas que yo hice las hice en Alemania, en Austria, Suiza, donde hay una tradición muy temprana de compra de obra. Un tipo que se independiza compra una obra. El español que se independiza compra la moto. Y después el sofá, y después el póster que va arriba del sofá, y no hay arte, no hay lugar para el arte. Pero bueno, nada, hice posiciones, pero casi vi cerrar muchas galerías, vi cerrar muchos medios de prensa. Yo trabajé para muchos suplementos que cerraron. Entonces la sensación era un poco un eco medio monstruoso de por qué me había ido yo en el 2004 de acá, ¿no? Entonces sentí que esa reiteración era un poco... ya era una farsa, ¿no?
esa cosa, ¿no? Primera vez tragedia, segunda farsa. Volví a Uruguay decidido a no volver a calentarme más. Nunca más indignación, nunca más fastidio. Y lo vengo logrando, ¿eh? Yo creo que, supongo que haber estado un tiempo prolongado afuera te vacuna, digamos, contra ciertas cosas, ¿no? Y no me fastidio más. Es una decisión que bien podría haberla violado, ¿no? Pero funciona. A pesar de que puede parecer un poco artificial, lo logré. Y creo que eso es lo que me mantiene contento de haber vuelto. Volví y nada, encontré cosas interesantes, cosas que, bueno, obviamente, cosas que no había, todo funciona mejor. Hablo sobre todo a nivel profesional, ¿no? El Museo Nacional, el Subte, el EAC, que no existía. Es casi delirante pensar en eso en el 2004, ¿no? En el 2004 todo parecía que que más bien iba a empezar a cerrar. Yo me acuerdo de haber entrado al Museo Nacional y haber visto el retrato de Pombo de Laborde iluminado con una bombita transparente de 40 watts, amarilleando en el spot, ¿viste? Esas cosas que dijiste, esto no vamos a salir nunca de esto. Esto es cerrar, cerrar y dinamitar, ¿no? Archivar todo en una bóveda y después cerrarlo. ¿Para qué tenés abierto esto? El subte le caían chorros cada vez que llovía. Capaz que le siguen cayendo. Y que el subte era el lugar menos aquejado de todos ellos, ¿no? Y nada, vi todo eso y cuando volvés ves cosas que, claro, los residentes no se dan cuenta. Digo, la gente está mucho mejor en general, ¿no? Fue la primera impresión que tuve. Este no era el país al que me había ido. A pesar que había vuelto 2 o 3 veces de visita, pero uno vuelve en un estado alterado de conciencia, no se da cuenta mucho de las cosas. Todo te parece anómalo. Sobre todo porque la gente reacciona distinto contigo, ¿no? Estás de paso, entonces jiji, jaja, ¿no? Pero bueno, eso. No me parece un lugar imposible para vivir. Cosa que sí me pasaba antes. Y entonces, bueno, decidí instalarme aquí y decidí empezar a dar clases. Que era algo que no había hecho, salvo una breve experiencia en los 90s. Y decidí empezar a dar clases, sobre todo porque me pareció que lo que yo podía dar no había nadie dándolo. ¿No? Un trabajo con el cuerpo, pero que no está enfocado al realismo. No está enfocado a trabajar con la rigidez del modelo, la réplica de corte más académico. Tratar de entender el cuerpo, ¿no? Sobre todo desde la memoria, más que desde la observación natural, ¿no? Y bueno, armé un grupo, tengo un grupo interesante. Yo las clases las doy de modo más bien individual, ¿no? Entonces son grupos muy pequeños, no puedo alojar a demasiadas personas juntas. Pero claro, les exijo una cierta dedicación, una cantidad de horas, y no es broma. O sea, acá venís a trabajar en serio. No, acá no hay té, no hay risas, no hay masitas, no hay grupo de WhatsApp.